¿Dónde está mi papá? En 1985 contaba con 28 años de edad. Estaba en la flor de mi juventud, pero ya era casado y tenía 2 hijas pequeñas a mi cargo, lo cual de por sí implicaba una gran responsabilidad para mí. Fue el tiempo en el cual se desarrollan los acontecimientos relacionados con mi padre y mi turbulento paso sobre las aguas. Esta historia impactó en su momento a la opinión pública y a los periódicos le dieron una cobertura muy amplia en sus crónicas policiales. Claro que más de algún medio tergiversó ciertos hechos o incluso inventó anécdotas inexistentes. Pero lo cierto es que el impacto mediático fue bastante grande, o más grande de lo esperado e imaginable. Incluso ocurrió que un periodista del programa Sábado Gigante intentó contactarse con mi familia. Fue a través de mi cuñado y por petición de don Francisco Mario Kreuzberger, el conocido conductor de televisión y de la Teletón chilena. La intención era que reveláramos en su programa de televisión ciertos detalles de lo acontecido. No quise aceptar esa invitación porque me pareció inapropiado en ese momento. No hay que olvidar que se trataba de mi padre y para nadie que ha vivido un suceso similar es fácil ponerse a relatar frente a las cámaras de la televisión lo que había ocurrido. Pero para mí no era una anécdota más de la farándula, era una historia familiar que impactó mi vida desde ahí. Después de eso, con cualquier persona con que se estuviese conversando, donde me encontrara, se hacía inevitablemente que los que me conocían abordaran o desearan obtener información de primera mano sobre lo sucedido. La sola declaración de este acontecimiento hacía que muchas personas desearan saber todo a fondo. Eso fue, y así sumaba la natural e inevitable morbosidad de la gente. Este libro fue escrito para dar una versión de los hechos y dilucidar muchos de esos supuestos misterios. Ha pasado un buen número de años y gracias a eso el asunto ya ha decantado de forma natural. Ahora es el momento apropiado para contarlo en toda su extensión y eso es lo que voy a hacer a continuación. Tan solo espero que sea lo más fiel posible a la verdad. Aquel año mi trabajo consistía en estar al cuidado y mantención del balneario municipal de la comuna de Romeral, localidad situada en la provincia de Curicó. Cada mañana despertábamos en una cabaña rodeado de flores silvestres y frondosos eucaliptos. Un puente colgante cruzaba las aguas de un hermoso riachuelo que discurría a pocos metros de donde estábamos. En este paradisíaco lugar de paz y quietud vivía y trabajaba. Hacía mis labores imperturbable y contemplaba completamente ajeno a los sucesos que aquejaban al mundo entero. Mi existencia se desarrollaba apaciblemente. Eso me hacía estar permanentemente agradecido de Dios por aquella bendición que recibíamos cada día. Nada hacía pensar que apenas a 200 kilómetros de allí, en Santiago, capital de Chile, se comenzaban a entrecruzar las primeras líneas de un puzzle que resultó ser muy dramático y que cambió mi existencia. Sorprendida la gota que rebalsó el vaso, siendo parte de un todo y el resultado de una suma,
¿Por qué celebramos los éxitos como si solo fuesen nuestros? ¿Cuántas personas están detrás de lo que llamamos nuestros logros? La gota debe saber reconocer que hay mucha agua bajo sus pies. Gracias a Dios y a todas las personas que son objeto de bendición en nuestras vidas y a aquellos que fueron parte de esta historia. Aquella noche dormí solo en casa, ya que mi señora y las niñas acompañaban a mi mamá, que por esos días estaba un poco delicada de salud. Esa mañana me desperté con el chirrido de las ramas de los eucaliptos que se mecían con el viento. Cuando estuve preparado, me dirigí a la cocina para servirme el desayuno. Al abrir la puerta, vi que frente a mí se encontraba una silla de esas sillas de mimbre típica del campo. Saben que al verla sentí algo que no puedo describir con palabras. De esa sencilla silla parecía emerger una atracción especial que me invitaba a acercarme y arrodillarme a su lado. Como pueden ver, en aquellos años experimentaba una sensibilidad espiritual que hoy recuerdo con nostalgia. Aunque es importante recalcar que cada etapa de la vida tiene su razón de ser. Esto no me había ocurrido nunca antes y tampoco respondía a una motivación del momento. Siempre he pensado que para hablar con Dios no se necesita asumir una postura especial, pero solo puedo narrar lo que me ocurrió en esa ocasión. Postrado de rodillas, comencé a pedir fortaleza para enfrentar lo que estaba por venir. Sin dejar de repetirlo, exclamé una y otra vez lo mismo: Señor, fortaléceme, Señor, fortaléceme, ten piedad de mí, ayúdame, dame fuerzas. Sin mediar explicación, comencé a angustiarme profundamente. Fue algo tan fuerte que parecía estar perdiendo la razón. Después de un tiempo, repitiendo una y otra vez lo mismo, me levanté de allí y me preparé el desayuno. Fue sin dejar de reflexionar en lo ocurrido. No entendía lo que había pasado. ¿Por qué siempre nos parece que la prueba de toda veracidad es aquello que podemos explicar de acuerdo a nuestra propia razón? Pero bien sabemos que en la práctica aceptamos muchas cosas sin entender cómo realmente ocurren. La noticia. Después de aquella experiencia tan extraña, me fui a trabajar. Como a las 11 de la mañana observé desde una cierta distancia a una señora que regresaba con las niñas, a mi esposa, a mi señora. Y ella, sin preámbulos, me anunció algo que ni imaginaba. Iván, tengo malas noticias. De inmediato recordé la extraña experiencia vivida pocas horas antes. Mi esposa continuó con el resto del anuncio. Tu madrina pasó por aquí. Iba camino a Los Queñes. Se desvió exclusivamente para avisarnos que a tu papá lo internaron en un hospital psiquiátrico de Santiago con un diagnóstico crónico. Admito que si esa misma noticia la hubiera escuchado unos años atrás, no me habría ocasionado ningún sentimiento de dolor o pena. Tal vez habría dicho que era justicia divina. Eso debido al gran resentimiento que en un momento había sentido por él. En cambio, en ese instante la noticia me resultó especialmente dolorosa y difícil de asimilar. Era porque truncaba toda esperanza de reencontrarnos nuevamente. Digo reencontrarnos porque un año atrás habíamos sostenido un encuentro junto a mi esposa y a la niña mayor, que en esa época debe haber tenido unos 3 años. Fue una instancia en que ocurrió algo maravilloso que más adelante describiré en detalles. Mi padre estaba separado por segunda vez. Mis padres estaban separados por segunda vez. En esta ocasión se trataba de algo definitivo e irreversible. Sin importar las razones que conducen a una separación, esta siempre será dolorosa para los hijos. La pérdida de identidad personal y la vulnerabilidad familiar probablemente fue lo que más
nos afectó. No es fácil estar allegado con una familia en cuya casa no se tiene derecho a nada, donde solo cabe esperar la buena voluntad de quienes te acogen. Aún así no puedo dejar de agradecer a las personas que en esos difíciles momentos nos tendieron una tabla de salvación. De verdad estaré por siempre agradecido de cada uno de ellos, para quienes debió ser también complicado abrir sus hogares a personas que sin querer perturbaban la vida familiar habitual, por más queridos que hayamos sido para ellos. Mi mamá permanecía con mi hermana menor en la casa de mi abuela. Mi otra hermana y yo vivíamos en la casa de unos tíos. Un día nos reunimos para tratar esa situación y decidimos irnos a vivir juntos. Fue una decisión que tomamos sin contar con los medios necesarios para arrendar y con apenas algo de dinero para comer. Pero aún así estábamos dispuestos a pagar el precio de nuestra ansiada libertad y autonomía. No queríamos seguir siendo allegados para siempre. Es que no es una situación agradable o para idealizar. Al fin nos encontraron una casa que estaba abandonada a la orilla de un camino. Ni los más pobres la habían querido habitar. Era una casa construida con adobes, estaba agrietada y era en muy malas condiciones. Las ventanas carecían de vidrios y habían sido tapadas con pedazos de madera cortados a la medida. Eso significaba que en invierno estábamos a oscuras, muy temprano. Las ventanas permanecían cerradas durante la estación invernal por causa del frío intenso que habitualmente hace en el sur. No teníamos luz eléctrica. Las velas eran la única alternativa para obtener algo de iluminación nocturna. Recuerdo una noche que estábamos comiendo a media luz, cuando de pronto pasó por la viga impregnada de hollín un enorme ratón con una cola impresionante. Su paseo en las alturas arruinó la sopa que nos estábamos comiendo. El piso tenía unas tablas anchas y viejas, comidas por las termitas, sin clavos ni durmientes que las sostuvieran. Estaban tiradas en el piso de tierra. Si pisaba una, saltaba todo lo que había a lo largo. El agua potable la podíamos sacar de una sola llave que estaba afuera. El baño era un pozo con unas tablas que daba miedo que se desplomaran en cualquier momento. No habíamos nacido en una cuna de oro, pero nunca habíamos experimentado algo parecido. Era tan chocante esa situación que no encontré nada mejor que rebelarme y sentir mucha rabia. Varias veces me levanté a medianoche para reunirme con los amigos que aún estaban en la calle. No soportaba el ahogo que me producía la intensa oscuridad de esa casa. Al menos con ellos encontraba algo de sentido a aquella existencia tan poco atractiva. Recién saliendo de la enseñanza media estaba obligado a trabajar lo antes posible. No podía permitirme el lujo de seguir estudiando y ingenuamente pensaba que el cuarto medio tendría asegurado algún trabajo y un sueldo para empezar. Pero corrían otros tiempos, los cuales sería impensable en esta época. En cada intento de encontrar trabajo crecía la frustración y perdía la esperanza. La última alternativa, que para colmo me aterrorizaba, era el campo. Le temía a ese tipo de trabajo porque sabía lo duro que puede ser para alguien que no está acostumbrado a ese estilo de vida. Sin profesión u oficio, uno no sabe qué hacer. Y en realidad no sabe hacer nada. Si para colmo uno carece de la experiencia necesaria, el camino se pone más cuesta arriba. Ni en el campo me querían recibir. Era porque me miraban como un capitalino debilucho que seguramente moriría en el intento. Con el paso del tiempo no tuve otra alternativa que ponerle el hombro como fuera. ¿Para qué contar lo difícil que se me hizo adaptarme? La diversión era mi escape. Mi futura suegra me conoció borracho
Aquello sucedió una noche que pasaba por fuera de su casa. Todo eso duró hasta que me casé. El matrimonio puso mis pies sobre la tierra y me enseñó que el verdadero amor implica entrega y sacrificio. El cambio. Después de este paréntesis, cuesta imaginar qué ocurrió para que lamentara tanto la noticia que estaba recibiendo concerniente a la salud mental de mi padre. Lo que produce este cambio tiene incidencia en el resto de la historia. Se trata de una pieza importante dentro de este rompecabezas. Un primo, compañero de aventuras e integrante del grupo de amigos, de un día para el otro comenzó a asistir con frecuencia a una iglesia cristiana. Era algo que a mí me molestaba muchísimo. Es que no lograba comprender cómo alguien podía cambiar las fiestas, el trago y la diversión por un grupo de fanáticos religiosos. Cada vez que se le presentaba la oportunidad me invitaba a sus reuniones, pero yo estaba muy lejos de pensar en acompañarlo. Así fue como en una ocasión aproveché que él iba a su iglesia para pedirle que me dejara cerca de mi casa. Accedió sin problema. Lo extraño es que no se detuvo donde debía bajarme y siguió sin consultarme hasta las puertas del mismo templo. Con una sonrisa de triunfo, me invitó a bajarme. Estaba tan enojado que me hundí en el asiento como respuesta. Tomé un cigarrillo, puse la radio y mientras fumaba, sentía los cantos que salían de ese lugar. No podía dejar de preguntarme, ¿qué harían ellos de adentro que mi primo disfrutaba más que el alcohol y las fiestas? Nunca había estado en un lugar así. ¿Por qué no entrar y averiguar por mí mismo? Después salgo y listo, me dije, resuelto a entrar. Terminé de fumar mi cigarrillo, salí del auto y me enfrenté a esas misteriosas puertas. Al entrar, todas las miradas se dirigieron a la entrada. Los que me conocían, incluyendo a mi primo, se alegraron al verme. No vi nada raro ni extraordinario que llamara mi atención, excepto la música y la letra de las canciones, que me parecieron juveniles y diferentes a las que yo identificaba con este tipo de gente. Para no entrar en más detalle, desde ese día comencé a participar con el propósito de aprender a tocar guitarra y cantar. No me pregunten si al principio me interesaba por algo, pues mentiría si dijera que sí. Un día algo echó por tierra todo lo que hasta ese momento me hacía desconfiar de Dios. Ese día encontré a mi Padre Celestial. Fue tan profunda y plena esa experiencia espiritual que me llenó el corazón de un amor que jamás había sentido por nada y por nadie. Cristo había muerto y resucitado por mí. Dios me amaba. Debido a ese motivo, nunca más estaría solo ni abandonado. Así ha sido hasta este mismo día. Fui al altar y derramé de mi alma todo el odio y la amargura que había sentido hasta ese día. Cuando me puse de pie, mi visión de la vida fue diferente a la que había tenido hasta entonces. Del odio al amor. Después de eso, me parecía que tenía la capacidad de amar sin límites. Aún así, no parecía suficiente para quitarme el dolor que ardía en mi interior al acordarme de mi papá. Esa mala relación era la piedra en el zapato que no me dejaba disfrutar esa nueva vida que experimentaba. Un día, estando entre las parras de una viña donde trabajaba, comencé a dialogar con Dios. Cada pregunta generaba una respuesta en mi mente. Si era Dios o no,
Eso deben juzgarlo ustedes mismos. Aquella conversación se dio de la siguiente manera. ¿Por qué no puedo amar a mi papá como los demás? Él me responde, no es que no lo ames, solo necesitas liberar lo que ya está en tu corazón. Pero, ¿cómo? Dios responde, cierra tus ojos e imagina que ves a tu papá llegando a tu casa. Al hacerlo, introduce la llave en la puerta, ingresa, se prepara 11 y se sienta a la mesa. ¿Cómo crees que se siente él? Me imagino que solo y muy triste. Él dice, ¿y tú? ¿Con quién estás? Yo, con mi señora, mis hijas, mi madre y mis hermanas. Dios, ¿estás triste? Yo no estoy triste. Y Dios dice, ¿qué sientes ahora por él? Yo, tristeza y compasión. Así, poco a poco, comencé a ponerme en su lugar hasta que todo el odio que antes consumía mis entrañas se transformó en compasión y amor que por fin soltó su vuelo. Rememorar esa experiencia aún me emociona. De ahí en adelante lo único que deseaba era poder ir a verlo, abrazarlo con toda mi fuerza y decirle lo mucho que lo amaba. Qué extraordinario es lograr ser liberado del odio y así ser testigo del poder del amor de Dios. Pasé mucho tiempo pensando que la venganza recompensaría todo el mal que le atribuía a mi padre. Esa era la mentira que me amargaba y no me dejaba vivir en paz. El mal dará razones para odiar, pero el bien da el amor para entrar en razón. Toda herida duele hasta que cicatriza. La cicatriz nos recuerda la herida, pero ya sin dolor. Mi oración permanente era ahora, Dios mío, permíteme ver pronto a mi papá. El encuentro. Fue así que tuvimos que hacer un viaje familiar a Santiago. En esa ocasión pasamos a visitar a mi padre. Iba con mi señora y mi hija mayor, que ya debe haber tenido unos 3 años. Cuando nos vio, abrió la ventana del segundo piso y extendió un brazo para indicarme que hasta ahí podía llegar. Su actitud se puede explicar porque él sabía de mi resentimiento y no imaginaba que fuera en son de paz. Le hice saber que íbamos en plan de hacerle una visita cordial. Tranquilo, le dije, solo queremos saludarlo. Mi niña probablemente fue su garantía de tregua. Antes que bajara, nosotros ya habíamos ingresado al antejardín y estábamos frente a la puerta de la casa. Al abrir la puerta, me miró fijamente sin emitir palabra alguna. Antes que lo hiciera, me adelanté. ¿Se acuerda usted que siempre me decía, muéstrame a tu Dios? Y yo le respondía, ¿de qué Dios me habla? Si Dios existiera, haría justicia. ¿Se acuerda de eso? Seguía en silencio. Agregué algo más. Ahora estoy aquí para mostrarle a ese Dios. Sus ojos se abrieron aún más. Miraban a todos lados. Actuaba como buscando algo que explicara la locura que estaba escuchando. Antes que pudiera percatarse, lo abracé fuertemente y le formulé mi parecer. Aquí está, en este abrazo. Sin soltarlo, continué. Si no fuera porque Dios cambió mi corazón, yo no estaría aquí. Era lo que menos habría querido hacer en mi vida. Pero ahora, solo quiero decirle que lo amo y lo pasado está perdonado. Le pido a usted que me perdone por todo el daño que sin querer pude provocarle. Su pecho se inflaba como si intentara escapar de esa incómoda posición, mas no lograba zafarse. Al fin,
se rindió y pude sentir un sollozo que recorría su pecho. Perduró por un rato, hasta ver cómo se humedecían sus ojos y sus manos respondieron tímidamente el abrazo. Ahí estaba con mi padre, algo que jamás hubiera imaginado posible. El perdón terminó con el dolor de los recuerdos y de la necesaria separación. Aunque nunca más vivimos juntos, ahora nada nos separa. En ese abrazo, ambos descendimos de la barca y posamos nuestros pies sobre las aguas, alejándonos así del resentimiento y de la ira impetuosa. Ambos éramos parte de un milagro. ¿Cuántos padres e hijos necesitan encontrarse en un abrazo perdonador como este? Estas son las demencias que la razón no explica. Recuerdo haber leído una vez una frase que decía: no hay suficiente odio que suficiente amor no pueda vencer. Al soltarlo, su rostro ya no era el mismo, sus ojos brillaban de emoción. Miró a su nieta y a su nuera. A continuación, escuché de él algo muy bello y halagador. No me digas que esta preciosura es mi nieta y que quien te acompaña es tu señora. Pero ¿cómo no me avisaron que venían para haberle tenido un regalito a la niña? Pasen y espérenme un segundito, voy a buscar algo. Corría de lado a lado como buscando un tesoro que debía encontrar para dejarle de recuerdo. Estuvo así hasta que apareció con un candelabro que contenía un angelito de yeso. Mi hija, cada vez que veía este candelabro, se recordaba de su tata, y nos aseveraba: mi tata no era malo, era porque le había dado ese candelabro. La niña vio en mi padre el amor que yo nunca pude ver. La reconciliación entre padres e hijos alcanza también a los nietos. Es algo que sucede tarde o temprano. Cuando mi padre o mi papá nos pasaba su mano por la cabeza, era su máxima expresión física de aprecio. No sabes cómo te lo agradezco, viejo. Ese gesto quedó latiendo para siempre en mi piel. Padre, no dejes nunca de expresar cariño a tus hijos. El día que ya no estés, será lo único que de ti ellos atesoren. Lo demás solo es efímero y pasa con rapidez. Encontré a mi padre. Y lo sigo encontrando en tantos recuerdos hermosos donde reconozco su amor y cariño por nosotros. ¿Qué sabe el odio de amor y el rencor de gratitud? Gracias, Dios, por encontrar a un hombre de carne y hueso, con virtudes y defectos, al que me diste por padre. Hace poco escribí algo alusivo al tema de lo que uno siente por un padre. Y dice así: Padre, la sombra de mi madre siempre estuvo antes. Estuve en su vientre antes de dormir en tus brazos. Bebí de su fuente sin advertir el amor que prendía de tu pecho. Defendí a mi madre en su llanto antes de aceptar tu tristeza. No entendía tus reacciones. Ahora que soy adulto,
comienzo a darme cuenta. Hoy, al caer tu sombra sobre mis recuerdos, descubro al Padre tras la sombra de mi madre. Una infancia difícil. Mi padre quedó huérfano junto a otros 5 hermanos, creo. Tal vez me equivoque en el número, no sé. Terminaron siendo distribuidos en diferentes familias. Unos tuvieron más suerte que otros. Me imagino que fue terrible para ellos tener que separarse siendo todavía pequeños. A mi papá y a uno de mis tíos lo dejaron en la cordillera cuidando las ovejas, a pesar de las inclemencias del tiempo y de su corta edad. Siendo niños, debían saber arreglárselas si el alimento, los zapatos o la ropa escaseaban. No tuvo un padre que le tendiera una mano protectora o se preocupara de lo que le pasaba. Lo que recordaba de él no le fue de mucha ayuda. Es verdad que nadie nos enseña a ser padres, pero siendo huérfano no debe ser más fácil. Nos debe ser más difícil, asumir la paternidad. Mi padre fue el primero en emigrar a Santiago y tras él lo hicieron los otros hermanos. Para una de sus hermanas, mi papá fue como su padre. Siempre lo recordará con mucho cariño y gratitud. Además, que mi papá disfrutaba compartiendo con ellos. Mis primos también tienen muy buen recuerdo de él. ¿Cómo nos llegó la noticia del supuesto internamiento de mi padre en ese hospital psiquiátrico? Tu papá está internado en el centro psiquiátrico como paciente crónico. Esa frase me volvía a la triste realidad. Comenzaba a confirmarse la oración sin sentido que había pronunciado a los pies de una silla de mimbre. Señor, fortaléceme ante lo que viene. Mi hermana nos contaba cómo fue que llegó esta noticia hasta Romeral. Ese era el pueblo donde nosotros vivíamos. Un primo pasaba a la casa de mi papá cada 15 días. Lo efectuaba para saber cómo se encontraba su tío. Esto lo hacía antes de ir a trabajar. De regreso, le contaba a su mamá las novedades, que era la hermana de mi papá. En una oportunidad llamó a la puerta y no lo encontró. Una vecina le relató que un tal Mario había contado que mi papá estaba hospitalizado en un centro psiquiátrico. Mi primo le comunicó esto a su mamá y mi tía a su vez le contó esto a mi madrina, que coincidentemente, entre comillas, ¿cierto?, había de pasar por Romeral camino a Los Queñes, un villorrio precordillerano. ¿Casualidades? No lo creo. Así se tejía punto a punto el manto de los acontecimientos. De inmediato avisamos a mi hermana para que ella fuera a averiguar dónde estaba mi papá. Al llegar a la casa alcanzó a conocer a Mario. En esa conversación él aseguró haber internado a mi papá en un hospital psiquiátrico. Entonces solicitó que le pagaran unos remedios y un pijama que le había comprado a mi papá. Lo hizo presentando las respectivas boletas. Fue una forma de supuestamente demostrar lo que aseguraba haber gastado. Mi hermana le explicó que yo estaba en camino y que cuando llegara le podríamos arreglar aquello. De ahí ella se fue al hospital donde se suponía que estaba internado mi papá. Grande fue su sorpresa al enterarse que jamás había ingresado en ese establecimiento. Cuando llegué a Santiago, lo primero que hicimos fue ir a hablar con aquel sujeto. Lo realizamos con la preocupación de enfrentarnos a alguien peligroso.
si es que en realidad estaba mintiendo. Al llegar salió hasta la reja delante del jardín otro personaje. Este era un hombre de contextura delgada, bajo y pelirrojo. Le preguntamos si él conocía a mi papá. La respuesta fue negativa. A la única persona que él había visto en la casa era a ese tal Mario. ¿Quién es usted?, le pregunté. Arrendatario de don Mario, me respondió. También explicó que no veía a Mario desde que mi hermana lo había visitado unos días atrás. Eso terminó por confirmar la sospecha de una presunta desgracia. Se lo tragó la tierra. Acompáñenos a Carabineros para estampar inmediatamente una denuncia por desaparición y presunta desgracia. No se olvide de traer su cédula de identidad, le dije. Se la van a pedir. Accedió de inmediato, sin ocultar su sorpresa y nerviosismo. Así comenzamos la búsqueda de mi papá. El sospechoso estaba prófugo y probablemente era el único que sabía dónde estaba. Fueron días muy difíciles para todos. Me quedé un tiempo en casa de mi hermana para iniciar la búsqueda. Pusimos avisos en los diarios, visitamos varios hospitales, acudimos a la morgue, preguntamos a los vecinos si habían visto o sentido algún ruido extraño que lo hiciera pensar que algo malo había pasado. Efectuamos todas las averiguaciones posibles. Nadie sabía o sospechaba algo raro. A mi papá se lo había tragado la tierra. Pasaron los días y no obtuvimos resultados. Mi paciencia empezaba a agotarse. En una oportunidad fui al cuartel de la Policía de Investigaciones que estaba a cargo de las indagaciones. Quería pedirle a los funcionarios a cargo que comenzaran la búsqueda en el patio de la casa. Siempre nos pareció muy sospechoso que este hombre hubiese dejado con candado la puerta de acceso y no permitiera a sus arrendatarios tender ropa en ese lugar. Es más, les autorizó a utilizar una pieza interior para eso. Según él, si mi papá regresaba, no vería con buenos ojos que ellos tendieran en el patio. Eso no tenía sentido, a menos que estuviera escondiendo algo importante en ese lugar. El inspector de policía de investigaciones me manifestó que no creía que fuera una buena idea ir al patio. Ellos preferían encontrar al tal Mario, y que éste confesara dónde estaba mi papá. A lo que yo le respondí: ustedes buscan al sospechoso y yo busco a mi padre. Si ustedes no quieren hacer algo útil, me veré en obligación de hablar con su superior de inmediato. Y comencé a buscar algún jefe presente, levantando cada vez la voz para que me escucharan. De pronto, el inspector me detuvo y me propuso algo para calmarme. Voy a hablar con él, espéreme aquí. Sin que se percatara, lo seguí hasta que entró en una oficina. Dejó la puerta entreabierta, lo que me permitió escuchar la conversación. Afuera está un joven que busca a su papá y quiere que vayamos al patio porque piensa que ahí podría encontrar algo. El oficial se tomó unos breves momentos antes de contestar y respondió sin titubeos: ¿y qué esperas? Anda, llévate un equipo de apoyo y ya. Salió de la oficina sin dirigirme la mirada. Luego comenzó a dar órdenes para reunir un grupo de personas, incluyendo a un joven con una pala y una picota. Cuando estuvimos listos, subimos a una camioneta de la institución y partimos rumbo a la casa. Al llegar una vez en el patio, el inspector comisionó al muchacho a buscar en el patio. Impartió la orden de que debía ser avisado de inmediato si encontraba cualquier cosa inusual o que le llamara la atención. El joven inició su tarea. Mientras tanto, los demás entrelazaban una animada conversación que los mantenía totalmente desconectados del proceso y del resultado de la búsqueda. Esa actitud tan despectiva y poco profesional me molestó sobremanera. Perdí la paciencia y les pregunté:
¿Por qué ustedes no están preocupados de ver qué más podría hacerse? ¿O solo vinieron a conversar? A lo que él me respondió de inmediato: ¿por qué no tomas una pala y excavas tú mismo? Luego tomó un piso, lo puso bajo la sombra de la parra y se sentó. La conversación seguía inalterable y muy entretenida para ellos. De pronto el muchacho encontró unos huesos. Agradecía a Dios que no eran humanos, correspondían a un perro. En ese instante me di cuenta de lo horrible que era pensar siquiera que mi papá estuviese en ese lugar. Después de esa interrupción, el inspector tuvo un antojo de servirse algunas uvas que colgaban del parrón, para lo cual me pidió permiso para poner una fuente para lavarla. Luego le repartió un racimo de uva a cada uno de sus acompañantes. Cuando terminaron de servirse las uvas, dieron por finalizada la búsqueda. Antes de salir del patio, el inspector me aconsejó que volviera a mi casa en el sur y dejara a ellos la tarea de encontrar a mi papá. Llegué a la casa de mi hermana muy afectado y desilusionado. Es que sentía que todos los esfuerzos realizados habían sido inútiles. Y para colmo, no se podía confiar en la eficiencia de ese inspector y su equipo policial. Se notaba que eran muy poco profesionales. ¿Dónde está mi papá? Esa noche estaban presentes mi mamá y mis dos hermanas. Habían viajado desde Curicó para enterarse de las novedades del caso. Como era de imaginar, el tema de conversación siempre giraba sobre lo mismo: la desaparición de mi papá. En un acto desesperado e impulsivo me puse de pie y me dirigí a la entrada del dormitorio. Me detuve para decirles algo. Lo solté con actitud resuelta. Ahora voy a entrar al dormitorio y no voy a salir de allí hasta que Dios me diga dónde está mi papá, si está vivo o está muerto. Ellas me miraron sin pronunciar palabra, probablemente porque conocían mi temperamento y sabían el grado de tensión que estaba soportando. Una vez en la pieza, me arrodillé a los pies de la cama y comencé a pedir a Dios que me mostrara una visión del lugar donde podría estar mi papá. Pasaban los minutos y nada sucedía. Por más que mi imaginación proyectaba lugares y situaciones que podría haber considerado una visión divina, ninguna me convencía de ello. Tampoco quería jugar con fantasías personales y terminar autoengañándome. Sinceramente creía que Dios podría mostrarme el lugar, si Él lo deseara. Después de mucho ruego y súplicas para que me respondiera, me di por vencido. Antes de ponerme de pie para salir de la habitación, tomé la Biblia e hice una petición. Señor, te pido que por lo menos me des una palabra de consuelo que me permita volver a mi casa más tranquilo y esperanzado. Abrí la Biblia sin mirar. Puse el dedo índice sobre una página y al abrir los ojos encontré lo siguiente. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Esto bastó para creer que Dios se haría cargo de todo. Salí de la habitación reconfortado y lleno de fe. Miré a mi madre y mis hermanas y le anuncié: mañana me voy, y no sé cómo, pero voy a encontrar a mi papá cuando sea el momento. Esa era la interpretación personal del texto recién leído. Fue en ese instante cuando creo que comencé a salir de la barca para poner mis pies sobre las aguas, de lo que no es fácil de aceptar con la razón. ¿Quién se para sobre el agua? Solo un verdadero demente hace algo así. Eso deben haber pensado mi madre y mis hermanas, hasta yo lo pensé. Al día siguiente viajé de vuelta al sur. Allí me esperaban mi señora y mis hijas. Mi búsqueda había terminado. Por el momento, Dios diría cuándo y cómo encontraría a mi padre. El hallazgo.
Conversando con mi mamá, a ella se le ocurrió la idea de que vaya a Santiago y le solicite a la jueza autorización para sacarla de la casa algunas cosas que se podrían comenzar a deteriorar. Los arrendatarios habían quedado al cuidado de la casa. Estaban ahí sin que se les cobrara nada. Mientras tanto, mi papá continuaba desaparecido y Mario prófugo. La noche antes del viaje, necesitaba un bolso pequeño para las pocas cosas que llevaría a Santiago. Entonces fui a la casa de un amigo para preguntarle si tenía algo que pudiera servirme para el viaje. Me hizo pasar y comenzó a darme una serie de teorías sobre la suerte que pudo haber corrido mi papá en las manos de Mario. Mi amigo tenía una imaginación digna de un guionista de película de terror. Preferiría no mencionar todas las ideas que habían cruzado por su cabeza. Esa noche casi no dormí. Fue por la ansiedad del viaje y por las imágenes que sembró mi amigo en mi mente con aquella conversación. Una vez en Santiago, me dirigí de inmediato al juzgado para hablar con la jueza encargada del caso. Me recibió muy bien, pero se negó rotundamente a que se sacara cualquier cosa de la casa, argumentando que podría estar sacando una prueba o pista que ayudara a dar con el paradero de mi padre o de Mario. Permanecí inmóvil, pensando en mi interior que había hecho un viaje inútil y sin sentido. Después la última carta que me quedaba para darle sentido a un viaje. Me juzgué la última carta, perdón, pero aquí no está bien redactado. Me juzgué la última carta para darle sentido a un viaje que para mí era costoso y largo. ¿Usted me permitiría ir a la casa para registrar entre las pertenencias de mi papá y en el patio? Ella aceptó. Lo hizo con la condición que ante cualquier novedad que llamara la atención le llamara de inmediato y no habláramos con nadie de lo ocurrido, si es que encontrábamos algo digno de mención. Con mi hermana nos dividimos el trabajo. Ella buscaría entre las cosas personales de mi papá en un segundo piso y yo lo haría en el patio. Excavaría justo donde antes había estado con los detectives sin encontrar nada, pero antes ambos oramos y puedo recordar que pronuncié algo como esto: Señor, permite que mi padre esté vivo y que lo podamos encontrar pronto. De no ser así, y si se encuentra muerto en algún lugar donde jamás lo encontraríamos, cambia el curso de los acontecimientos y tráelo a este patio. Si digo creer en Dios, es porque creo que para Él todo es posible. Después de esto me dirigí a la casa de un maestro conocido y que vivía cerca. El hombre era un viejo amigo de la familia. Lo recuerdo trabajando con mi papá hombro a hombro, ya sea ampliando la casa o reparando un trabajo mal hecho. A él le pedí un chuzo y una pala. Me prometió que me acompañaría en la búsqueda más tarde. No era un lugar para estar solo. Al ingresar al patio, me recorrió un escalofrío por la espalda de solo pensar que mi papá estuviese allí enterrado. Observé detenidamente el terreno y pensé que lo mejor sería enterrar el chuzo por todo el jardín para detectar cualquier cosa que me resultara sospechosa. De esa manera podría usar la pala exclusivamente para cuando fuera necesario. Palmo a palmo hundía el chuzo una y otra vez en la tierra. Lo haría así hasta detectar algo extraño o sospechoso, lo que ameritaría el uso de la pala. Poco a poco comencé a relajarme hasta perder totalmente el temor que al principio no me dejaba en paz. Cuando estaba casi al finalizar el jardín y ya solo quedaba un pequeño retazo del terreno por explorar, me detuve, enterré el chuzo y apoyado en él me pregunté: ¿dónde estás, viejo? Si no estaba ahí, seguro que se encontraba vivo en alguna parte.
probablemente perdido, con sus facultades mentales perturbadas. Eso tenía que ser, ya que aún no aparecía. Pero te voy a encontrar, le dije. Me repetía a mí mismo una y otra vez. En medio de esas divagaciones llegó el anciano maestro preguntando cómo me había ido. Me ha ido bien, le dije. Eso significa que hasta aquí no hubo novedades. ¿Se imagina que lo hubiese encontrado? No quiero ni pensarlo, agregué. Después comenzamos a hacer memoria de muchas historias que llenaban de nostalgia al anciano. Así tuvimos un largo rato, hasta que consideré que era prudente subir al segundo piso para ayudar a mi hermana en esa búsqueda. Saqué el chuzo de la tierra con la intención de irme, pero antes miré lo que me quedaba de jardín, que no era más que 1 metro, y pensé que sería bueno terminar lo que estaba haciendo antes de retirarme. Levanté el pedazo de metal y al dejarlo caer sobre la tierra ocurrió algo que literalmente me erizó los vellos del brazo. Fue una sensación como cuando rozamos la pantalla de un televisor encendido. Era como si ese fierro se hubiese electrificado. Además sentí que el chuzo había rozado un objeto como una textura parecida a la de una hoja de papel o algo parecido. E intentando muchas veces explicar con palabras lo que fue esta experiencia. Lo he intentado muchas veces, pero no ha sido siempre inútil. Aquí está mi papá, le dije a don Chacón, así era el nombre del maestro. Pero, ¿cómo sabes eso?, me respondió. Lo único que atinaba a decir en ese momento era, está aquí, está aquí. El maestro Chacón, después de observarme, me dio su parecer. Estás pálido, parece que te vas a desmayar, me dijo. Prácticamente me obligó a apoyarme en la pared de una pandereta que dividía los muros. Me quitó la pala y comenzó a excavar. También me pidió que me tranquilizara. Don Chacón esperaba demostrar que no tenía de qué preocuparme. Excavó unos 60 o 80 centímetros de profundidad y se detuvo, me miró y me dijo, creo que puedes tener razón, topé con algo. Le quité la pala y la puse de punta para palpar mejor de qué se trataba. Efectivamente sentí algo blando y carnoso. Con la pala en la misma posición comencé a barrer la tierra hasta dejar al descubierto una manga plástica con un bulto negro en su interior. En ese momento apareció mi hermana en la puerta del patio. Le hice una petición doble. Casi sonó una orden. No vengas. Parece que encontramos a mi papá. Ve a la cocina y trae un cuchillo. Necesito cortar una bolsa para ver de qué se trata. Volvió con un cuchillo cocinero y lo deslizó por el embaldosado del patio. Esto fue para no acercarse. Con eso rompí el plástico y descubrí que era mi papá. Sin excavar más, me dirigí a la casa de una vecina para llamar a la jueza y avisarle del hallazgo. Fue un acto que realicé ignorando completamente las consecuencias del hallazgo. Estaba caminando sobre las aguas, algo que a muchos les parecía sospechoso. Posteriormente, los periodistas intentaban fotografiar el patio donde se encontraba el cadáver de mi papá. La policía sacaba conclusiones de lo sucedido, etc. Al llamar por teléfono a la jueza, le hablé en voz baja para que nadie se enterara. Encontré el cadáver de mi papá. Venga pronto. No recuerdo haber hablado algo más con ella. Después de eso, me dirigí a la casa. Con el macabro descubrimiento debo haber estado en shock, porque los recuerdos de ese momento me son vagos y confusos. Lo que sí recuerdo es que antes que llegara la jueza con toda su comitiva, algunos periodistas intentaban captar las imágenes desde las casas vecinas.
Es probable que don Chacón o la vecina de donde llamé por teléfono filtraran la noticia del hallazgo a una radio que premiaba la noticia del día. Esperamos a la jueza encerrados en la casa. Sufríamos la tensión natural de un acontecimiento que pronto manifestaría su verdadero peso. El matrimonio que convivió con el asesino de mi padre no podía creer lo que se estaba viviendo. Él no lograba sostener un cigarrillo que fumaba y contenía entre sus dedos. Temblaba de pies a cabeza. Nos contaba que ellos en más de una oportunidad habían dejado a los 2 niños con aquel hombre mientras iban a trabajar. No se cansaban de interrogar a los niños para saber si Mario les había hecho algún daño. Los niños los miraban y no daban respuesta, probablemente sin entender la magnitud de la angustia de sus padres. Era evidente el sentimiento de culpa que tenían ambos por haberlos dejado solos con un desconocido, pero aún así, peor así, si analizaban que aquel hombre había tenido la sangre fría suficiente como para quedarse en casa después de todo lo que hizo. Mi hermana podía confirmar que era fácil caer en el error de creer que él era una buena persona. Ella lo alcanzó a conocer y pudo conversar con él antes que huyera. Por supuesto que no sabía que estaba frente al hombre que había asesinado y enterrado a nuestro padre. Estábamos conversando cuando llegó la jueza con carabineros, detectives y peritos forenses. Entre ellos se encontraba el inspector de la Policía de Investigaciones. Era el mismo inspector que se había sentado en la banca que encontró en el patio aquella vez. Reparé en que la puso justo donde se encontraba el cuerpo de mi papá enterrado, a la sombra de la parra, que era el que le pareció ideal para servirse unas uvas junto a sus colegas. En tanto el muchacho hacía de ayudante cavando inútilmente. La jueza me llamó hasta la puerta que daba al patio. Una vez allí me preguntó: ¿qué ves, Iván? Me hizo mirar hacia el patio afuera. ¿El cadáver de mi papá?, le dije. Sí, pero ¿qué más?, continuó. Un hoyo. Añadí en son de interrogación. ¿Un hoyo? En son de interrogación. Ella me dio la razón. Eso es un hoyo, me dice. Pero ¿cómo es posible que en todo el jardín solo esté la fosa donde encontraste a tu papá? ¿Cómo lo sabías? La única respuesta que podía darle era que Dios me había guiado hasta ahí. Para mí no había otra explicación. Lo que no sabía ella en ese momento era que había enterrado el chuzo antes, porque en el patio, el patio camuflaba aquello. Bajando su voz, hablando casi en secreto, continuó: yo te puedo creer, pero lamentablemente, como jueza, no te puedo aceptar eso por respuesta. ¿Sabes tú lo que están comentando allá afuera los detectives? Dicen que tú podrías ser el autor intelectual del asesinato de tu padre. No podía creer lo que estaba escuchando. Era algo muy duro para mí. Reflexioné en voz alta ante la jueza y le dije: si yo fuera eso, habría hecho varios hoyos para no despertar sospecha. Como no tenía esa mentalidad, ni siquiera me di cuenta de ese detalle tan obvio para ustedes, le respondí. Ahora, me dijo ella, ten mucho cuidado con lo que digas, porque te van a llevar al central de investigaciones para interrogarte. Cualquier cosa que digas puede ser tomada en tu contra. Cuídate. No había terminado de hablar cuando uno de los detectives irrumpió nuestra conversación diciendo: estamos listos, nos podemos ir. Llamaron al arrendatario y nos sacaron a ambos de la casa para subirnos en distintos vehículos. En ese instante, la radio informaba de la detención de 2 personas, entre los cuales se suponía que estaba el hijo
del empleado bancario que había sido encontrado enterrado en el patio de su casa. ¿Cuántas veces juzgamos y condenamos sin tener ninguna prueba más que los comentarios que se hacen por los medios de comunicación, los que muchas veces por obtener exclusividad de una noticia dan por hecho lo que no está probado? Sentado en ese auto, al lado de un funcionario de investigaciones, pensaba en mi señora y en mis 2 hijas pequeñas. No terminaba de procesar el hallazgo y había de enfrentar las preguntas que intentarían dilucidar mi participación en los hechos. El interrogatorio. El auto se detuvo frente a las puertas de la central de investigaciones. Bajamos e hicimos ingreso en sus dependencias. Era una casona antigua de aspecto frío e intimidante. Eso me pareció en ese momento. Me pasaron a una sala donde me esperaba un joven sentado detrás de un escritorio. Como equipamiento disponía de una máquina de escribir, que se veía que era antigua y de color negro. El funcionario, al verme, me invitó a tomar asiento. Su apariencia era de una persona relajada y que estaba acostumbrada a escuchar lo que sea, ya fuera una confesión o una defensa o verdaderas mentiras. Yo estaba ahí como uno más de los tantos que comparecían ante su escritorio. Él seguramente nos veía a todos igual y sin diferencia alguna. Puso una hoja en su máquina y cuando estuvo preparado comenzó su interrogatorio. ¿Cuántas veces se separaron tus padres? 2 veces. En ese instante me di cuenta hacia dónde deseaba llegar. Le contesté todas las preguntas que tenía en relación con esa primera separación. Lo pude hacer sin problema ni sobresalto. Sin embargo, lo que temía era llegar al momento que gatilló la segunda separación de mis padres. Mi temor era que al detallar lo ocurrido le podría dar las suficientes razones como para confirmar las sospechas que recaían sobre mí. Inevitablemente formuló la pregunta que tanto me complicaba escuchar. ¿Qué pasó el día que se separaron sus padres por segunda vez? Sin ser culpable de absolutamente nada, me sentía acorralado entre la espada y la pared. Guardé un largo e incómodo silencio. Mientras tanto, el detective me miraba fijamente y sin pronunciar palabra. Dios mío, ¿qué digo?, pensaba en mi interior. Estaba seguro que cuando comenzara a contar lo que pasó, me iba a detener. Lo que más me torturaba era pensar qué pasaría con mi familia. El único que podía probar mi inocencia estaba huyendo y nada me garantizaba que lo arrestarían pronto para que se supiera toda la verdad. Estaba verdaderamente asustado. En ese momento no sabía qué hacer. En el escritorio del detective había un calendario de bolsillo, el cual tomé en un acto de reflejo. Comencé a girarlo lentamente entre mis manos. De pronto mis ojos se fijaron en una frase que rezaba el calendario: di siempre la verdad. Del resto no tengo memoria. Eso fue para mí señal que necesitaba para decidir qué hacer. Dios me estaba dando un empujoncito. Señor, confío en ti. Diré toda la verdad, aun cuando todo apunte a que me estaré atando la soga al cuello yo mismo. Comencé a narrar en detalle lo que marcó mi vida por muchos años y no me dejaba vivir en paz. Si ahora me atrevo a escribir esto, es porque creo que podría ser útil a aquellas familias que están viviendo una situación similar. Tendrían la oportunidad de recapacitar justo a tiempo, antes que sea demasiado tarde. Yo escribí algo que dice: ¿cuántas veces pensé que la vida de mis padres era como un cuaderno en borrador, el que algún día pasaría en limpio? Ahora que soy padre, me sorprendo a menudo haciendo copia
con mis propios hijos. Es lamentable, pero muchas veces se repiten los mismos patrones. La primera vez que mis padres se separaron, salimos de la casa sin que él se enterara. Antes de eso vivimos una buena suma de años inmersos en una relación complicada con mi progenitor. Era principalmente porque él bebía y cuando se embriagaba pasaba de ser un hombre tranquilo, hogareño y trabajador a convertirse en un sujeto impredecible. Cuando mi padre estaba enajenado con el alcohol, no necesitaba motivos para exaltarse y torturar psicológicamente a mi mamá. También lo hacía por añadidura con nosotros. Viví esta situación muy cerca. Mi madre le temía demasiado como para intentar oponer resistencia. Temblaba cada vez que mi padre la llamaba. Eso me indignaba y me llenaba de impotencia. Mamá, está bueno, ya basta, le decía. Pero nada pasaba. Ella seguía constantemente sometida a los arbitrios y excesos de mi padre. Temía una reacción muy violenta si es que se osaba a contradecirlo o desobedecer alguna de sus órdenes. Lo más parecido a rebelarse a ese estilo de vida había sido escapar con nosotros a la casa de su madre. Estuvimos separados de él unos 2 años aproximadamente. Mi padre no pudo aceptar que mi madre lo abandonara y comenzó a viajar con frecuencia a Curicó. Desplegó sus habilidades poco a poco hasta convencer a mi madre que en ninguna otra parte estaríamos mejor que en su casa. De un día a otro estábamos de vuelta y expuestos nuevamente a sus eternas arbitrariedades. Al principio era todo perfecto. Costaba creer que mis padres estuvieran abrazados, viendo televisión, conversando y riendo. Muchas veces pensé que me había equivocado de casa o de familia. Como hijos nos sentíamos en el paraíso. Es que todos idealizamos una familia que vive en paz y armonía. Nadie gusta de las peleas. Temíamos que en cualquier momento despertáramos de ese dulce sueño. Este ambiente maravilloso duró varios meses. Lamentablemente un día esa luna de miel llegó a su fin. En ese tiempo recuerdo que una de mis hermanas estaban cursando el tercero medio. Jimena, la hermana menor, debe haber estado en un cuarto básico. Un día acompañamos a mi mamá en el patio mientras escobillaba la ropa en una vieja artesa de madera. Nos había pedido que esperáramos un poco más para servirnos el almuerzo, ya que Mari había llegado recién del liceo. Estábamos en eso cuando repentinamente llegó mi papá del trabajo. Por el horario nos sorprendió. Violencia intrafamiliar. A mi papá le molestó mucho darse cuenta de que nosotros aún no almorzábamos. Mi mamá fue a servir y al pasar a su lado, sin previo aviso, él le lanzó un golpe en la cabeza. Sabía que era su punto débil, porque sufría de constantes dolores o migrañas. Por eso mi hermana intervino tomándolo de las solapas de la chaqueta. Lo hizo con todas sus fuerzas, gracias a lo cual lo sentó en uno de los sillones. Eso le dio tiempo a mi mamá para huir a la casa de unos vecinos con mi hermana Jimena. Intuyó que esa agresión era la antesala de algo mucho peor para ella. Mari se refugió en su pieza, algo de lo que me enteré después. Mi papá se sentó en su puesto en la cabecera de mesa para que le sirvieran el almuerzo. En aquella ocasión había porotos con tallarines y zapallo, que por añadidura eran mi plato favorito. Después de un rato pareció tranquilizarse, pero por lo que me atreví a pedirle que permitiera a mi mamá volver a casa. Me aseguró con toda seriedad que todo estaría bien, así que la llamé y ella volvió con Jimena. Mi madre todavía no estaba en el comedor cuando mi padre se paró para pegarle. Ella se percató de su intención y rápidamente se dio media vuelta y huyó nuevamente.
Corrió tras ella hasta la calle, mas no fue suficientemente rápido y no la pudo alcanzar. La vimos doblar en un pasaje. Fue para ingresar a la casa de unos vecinos nuevamente. «Papá, tranquilízate, por favor», le dije. Mi papá ya se dirigía de vuelta a casa. Sorpresivamente se detuvo y dándome media vuelta me lanzó un puñetazo como para cortarme la cabeza, pero lo esquivé con éxito. A continuación me tiró otro golpe, me agaché nuevamente y puse el brazo derecho. Así detuve el otro golpe y con el izquierdo le anuncié el combo que le habría podido dar en pleno rostro, pero no lo hice. Actué así porque sabía que eso significaría quedarme fuera de la casa para siempre. Pero todo pasa por algo. Un tiempo atrás mi hermano José Luis se había dedicado a enseñarme a boxear. Una de las habilidades que adquirí fue la de esquivar golpes a la cara. Mi padre se dio cuenta que la calle no era el lugar para una pelea. Me quedó mirando, dio media vuelta y entró. Tuve la intención de no ir a la casa de irme a la casa del vecino donde estaba mi mamá, pero lo pensé bien. Sabía que si hacía eso, probablemente en ese momento era lo único que tenía. Me equivoqué de página. Probablemente costaría mucho más poder entrar de nuevo en la casa. Así que entré tras él. Estuvo de acuerdo en que le recalentara la comida. Almorzando tenía que soportar sus constantes cambios de humor. Podía estar aparentemente tranquilo y luego golpeaba la mesa fuera de sí. Desde muy niño me tocó vivir ese tipo de situaciones. Recuerdo que me quedaba con él hasta tarde para evitar que enfocara su atención en mi mamá. Para una madre o un padre puede ser gratificante tener el apoyo incondicional de un hijo, pero las consecuencias pueden llegar a ser desastrosas. Miraba a mi padre a través de los ojos de mi madre. Su causa era la mía. Estaba dispuesto a ser su escudo y fortaleza. Un error que los hijos reconocerán demasiado tarde. Ahí estaba para defender a mi madre de las garras de mi padre. Costara lo que costara. Esta vez no parecía ser diferente, excepto que su ira era mayor que en otras ocasiones. Miraba a mi padre a través de... Dime, dice él. Dime, dice, ¿te crees el hombre de la casa?, dijo mi padre. Me repetía esa letanía una y otra vez. Lo hacía golpeando la mesa y sus ojos parecían saltar de su cara. Cálmese. ¿Qué saca con esto? Cálmese para que mi mamá pueda volver a casa. Está bien, está bien. Pero volvía una y otra vez a lo mismo. Mi paciencia estaba llegando a su fin. Ya no daba más. Estaba por explotar. ¿Cuántas veces le reproché a mi madre su cobardía por no enfrentarlo de una vez por todas? Ahora esta idea comenzaba a madurar lentamente en mi cabeza. ¿Hasta cuándo tendremos que soportarlo?, me preguntaba con rabia en mi interior. Me sentía muy presionado y no sabía qué hacer para cambiar una situación injusta y que nunca busqué. ¡Basta!, grité. Lo repetí una y otra vez simultáneamente. Y lo hice de manera que él quedó sorprendido. ¿Cuántas veces había soñado con ese momento? Necesitaba desahogarme. Me encontraba diciéndole todo lo que sentía, sin callarme nada. Lo que estaba haciendo no era otra cosa que un acto demencial. Lo efectué sin calcular el costo, mas no me importaba, pues sabía que algún día iba a tener que terminar con esa situación. ¿Cómo terminaría? Eso ya no importaba. Su respuesta no se dejó esperar. ¿Qué te crees? ¿Piensas que no soy capaz de lanzarte este plato en plena cara? Tomando el plato lleno de comida
Con en la palma de su mano hizo el brazo hacia atrás para tomar el impulso necesario, aunque se detuvo esperando mi respuesta. Creo que nunca imaginó cómo sería mi reacción. Le grité con toda mi fuerza: láncelo, láncelo, sáqueme el ojo, para no olvidar nunca la clase de padre que tuve. Tírelo, aquí está mi cara. Sabía que lo haría. Lo conocía bien. Esa mirada resuelta hablaba más que 1000 palabras. Acumuló todas sus fuerzas y lanzó el plato. Recibí el golpe en la cara. Por un momento sentí que perdía el conocimiento, pero afortunadamente me repuse con rapidez. Luego me puse de pie y al verme en el espejo que estaba en el muro a espaldas de él, quedé paralizado y sin habla. Tenía la cabeza llena de restos de comida mezclada con sangre, la que salía de mi sien como un chorro hacia adelante. Parecía un monstruo sacado de una fiesta de disfraces. «Ah, no», dije, «usted se volvió loco», exclamé. Alcancé a salir de la mesa antes que la arrastrara con las fuerzas de un demente. Corrí hasta la salida para escapar. Tenía que ser muy rápido para abrir la puerta antes que me alcanzara. La puerta tenía 2 chapas. A la de abajo le colocábamos un alambre que le mantenía abierta, para que la de arriba solo bastaba con bajar la manilla y salir. Por la noche sacábamos el alambre para asegurarnos de que las 2 chapas quedaran cerradas. Es probable que él hubiera sacado antes el alambre de la chapa de abajo, así que cuando quise abrir la puerta, bajando solamente la manilla de arriba, no se abrió la puerta. Tarde advertí esto, porque en una fracción de segundo me alcanzó y golpeó mi cabeza con la puerta. Tuve suerte en medio de la desgracia. Providencialmente salvé de clavarme 4 pernos sobresalientes que afirmaban desde el interior una placa con el número de la casa. Mi padre comenzó a estrangularme, enterrándome sus dedos en mi garganta, como intentando cortarme la laringe. No estaba apretándome para asustarme, me estaba matando. De un modo a otro vi todo rojo. Creo que vi la muerte cara a cara. Yo decía, no creer en Dios. Pero en ese momento era lo único que tenía. Clamé con una mezcla de fuerza y fe: «Dios mío, ayúdame». En ese instante me di cuenta que tenía los 2 brazos libres. Él mantenía sus brazos arriba, ocupados en mi cuello. Acumulando todas las fuerzas disponibles, le di un codazo en el estómago. Se retiró un paso hacia atrás debido al dolor del golpe. Giré y lo empujé para escapar. Pero me sorprendió la resistencia que encontré. El mensaje era claro y fuerte: «De aquí no escaparás con vida tan fácilmente». Sabía que si lo golpeaba una sola vez, estaría sentenciado y sellando mi condena de muerte. No había tiempo para pensar. Empuñé mis manos y le di puñetazos en pleno rostro. De ahí en adelante, un velo de ira desbocada se apoderó de mí. No sé si él me pegaba. Lo único que recuerdo es que yo no paraba de tirar golpes hasta que de pronto lo vi que estaba por caer. No me enorgullece contar esto, por el contrario, me duele mucho narrar esta historia. No olvidemos que ese hombre al que le pegué era mi padre. Cayó al piso después del golpe de gracia. De ahí en el piso tirado ya no ofrecía resistencia. Ahora sé que era justo el momento para escapar. Sin embargo, la espiral de violencia no me dejaba abandonar la escena sin un epílogo de muerte. Pensaba que lo único que podía liberarme de su amenaza en el futuro era verlo muerto. Había perdido completamente la razón. La ira me indicaba que solo la muerte me haría libre.
Comencé a patearlo en el piso, echando afuera toda la tensión contenida desde niño hasta ese día. Estaba a punto de clavarle el pie en el estómago cuando una fuerza descomunal me dio un golpe en el pecho y me lanzó hacia atrás. Caí llegando a despegar los pies del piso. La intensidad del golpe hizo que me azotara la cabeza y la espalda en la puerta. Ese golpe me devolvió la razón. Vi a uno de los hijos de los vecinos, al que llamábamos el pelao. Así le decíamos. Era de la casa donde mi mamá se había refugiado. Estaba encima de mi papá, con sus 2 rodillas sobre los brazos para reducirlo e impedir que se levantara. Eso me dio tiempo para salir de la casa. Escapé de allí aterrorizado. Corría con la sensación de que él venía detrás de mí. Los metros de antejardín hasta llegar a la calle me resultaron eternos. El que había golpeado a su padre allá adentro no fui yo. Era otra persona. Si el desenlace hubiese sido diferente, no me habría dejado de preguntar toda mi vida, ¿por qué lo hice? ¿Por qué no me detuve? Eso ocurre porque después volvemos en sí. Al llegar a la casa de los vecinos Manuel y Orfelina, de quienes estaré eternamente agradecidos, ahí estaban mi madre y mi hermana Jimena. Luego llegó Mari, que salió casi detrás de mí. Fue impactante verme la cara. Recuerdo Mari gritando: hermanito, ¿qué te pasó en la cara? Se apreciaba una enorme cicatriz sobre mi cara. Iba desde mi sien hasta el mentón. Gracias a Dios, al comenzar a limpiarme esa parte, descubrí que no era más que sangre seca. De inmediato le pedí a mi mamá que me acompañara a la comisaría para dejar constancia de lo ocurrido y pedir a carabineros que nos acompañaran a retirar nuestras pertenencias de la casa, pues estábamos con nada más que lo opuesto. Los carabineros nos dijeron que si él sabía sus derechos, no podrían pasar a la fuerza sin una orden judicial, pero si yo saltaba el muro de atrás y les abría la puerta, entrarían. Me negué, por supuesto, a esa alternativa. No quería tener que enfrentarlo nuevamente. Tenía miedo, esa era la verdad. Los carabineros golpearon la puerta de una vez y otra vez con sus ametralladoras. Recuerden que estábamos en el gobierno militar, pero mi papá no respondió. Nos tuvimos que ir con lo opuesto a la casa de mi hermano. Él vivía en la Villa Olímpica en Santiago, Las Condes, con su esposa y sus 3 hijos. Ahí detuve el relato en el interrogatorio. El detective continuaba escribiendo. Al detenerse me quedó mirando, como esperando por si tenía algo más que agregar. Ninguno de los dos emitía palabra. El silencio fue eterno para mí. El funcionario policial entendió que yo no tenía nada más que agregar. Sin quitarme la vista de encima, el tipo comenzó a sacar la hoja de la máquina de escribir. A continuación la arrugó e inmediatamente la tiró en el papelero que estaba a su lado. Bien, muchachos, no voy a reportar esto porque si lo hago tendría que esposarte y pasarte para adentro, al menos hasta que aparezca el asesino de tu padre. Párate, rapidito, dice, y vamos saliendo. Hazlo antes que me arrepienta. Me puse de pie, en silencio, y salí de allí, sintiendo que una vez más era testigo de la protección divina. Por mucho tiempo creí saber lo que había hecho el detective. Pensaba que efectivamente había botado mi declaración al papelero. Con el paso de los años, le contesto a un cuñado de mi señora, que era carabinero. Para él fue obvio lo que ocurrió en esa ocasión. Sugirió que el detective jamás escribió algo en aquella hoja. Según él, el inspector a cargo del caso, lo primero que debió hacer fue investigar mis antecedentes y en ellos apareció la denuncia que había hecho en Carabineros el día de la pelea. Con esos datos en el expediente pidió que se me interrogara, principalmente sobre ese punto. Si yo hubiese pasado por alto lo que verdaderamente ocurrió, entonces debía tomarme detenido por sospecha.
Si confesaba todo tal como ellos tenían en la denuncia, el detective debía soltarme de inmediato. Es más, posiblemente estaban observando el interrogatorio, por eso no tenían necesidad de elaborar documento escrito. Eso tiene mucha lógica. Es que ningún subalterno podía tomar la decisión personal de no entregar una declaración de esa naturaleza a sus superiores. ¿Qué podría haber dicho al llegar sin la declaración que debía entregar? Me salvó el decir la verdad, aunque en ese momento todo indicaba que me estaba perjudicando. El arresto. Regresé a casa de mi hermana tras haber sido sometido al nada deseable interrogatorio de la Policía de Investigaciones. Me sentía más que nada aliviado de haber salido victorioso de ese trance tan poco agradable. Sin embargo, estaba muy lejos de estar libre de toda sospecha, que es lo que verdaderamente habría querido que sucediera. Después de todo el impacto mediático que causó la noticia en la opinión pública, se le encomendó el seguimiento al caso a la Central de Investigaciones. Los agentes siguieron las huellas del asesino de mi padre hasta Concepción, ciudad en donde encontraron a una persona que le pasó una pieza en San Bernardo, casi a la salida de Santiago. En solo 48 horas lo encontraron, por fin. Hasta allí se dirigió un grupo para efectuar el arresto. Una vez en el lugar, procedieron a derribar la puerta e ingresaron varios funcionarios armados esperando cualquier reacción sorpresiva o violenta. No obstante, para sorpresa de ellos, el sospechoso no movió ni un músculo y se entregó a la policía sin oponer resistencia. Es más, declaró que esperaba que lo detuvieran porque ya no daba más con su remordimiento. Un policía me contó que ellos no creen esas declaraciones porque es algo que los criminales repiten para aminorar la condena. Bueno, eso Dios solamente lo sabe. Lo importante es que el asesino de mi padre había sido arrestado, estaba confeso en las manos de la justicia. En la morgue. Tras la captura del asesino de mi padre, podía volver a casa libre de toda sospecha. Pero antes debía acudir al Instituto Médico Legal para efectuar el reconocimiento de su cuerpo. Era una instancia que necesariamente debía ser realizada por alguien de la familia. Me tocó a mí. Mi mamá me acompañó en esa ocasión. Al entrar en ese lugar, nos esperaba una sala con un mural lleno de fotografías de cadáveres que no habían sido identificados. Eran NN, algunos demasiado descompuestos para ser reconocidos a simple vista. El lugar era frío y tétrico. Por lo menos así era en ese tiempo. No sé cómo será ahora. Mi mamá no pudo entrar. Se quedó afuera esperándome. Me senté a esperar mi turno de atención. La espera aumentaba mi nerviosismo, sobre todo cuando pensaba en la posibilidad de haber enterrado accidentalmente el chuzo en el cadáver de mi padre. Aún no sabía qué había ocasionado esa sensación al enterrar el chuzo el día que lo encontré. Es cierto, mi padre ya no estaba allí, era solo sus restos sin vida, pero incluso así me resultaba fuerte pensar en esa posibilidad. Vi el cuerpo desenterrado y cubierto con un plástico negro. Esta era la primera vez que lo vería en detalles. Dios mío, dame fuerzas, no me abandones justo ahora, fue mi súplica. Seguí sumido en intensas cavilaciones hasta que mi nombre retumbó en la sala. Un hombre de bata blanca me ordenó: sígame, por favor. En ese momento me bloqueé, caminé tras él como un autómata o como alguien que está viendo una película en la que no participa. Aquel funcionario entró en una sala fría y llena de cadáveres
sobre bandejas de latón. Eran cuerpos sin vida que yacían sin una tapa que los cubriera. Estaba todo a la vista. Me quedé mirando ese cuadro espeluznante, con todo tipo de cabezas y pies. Internamente me preguntaba, ¿dónde estará mi papá? Todo cambió cuando de pronto, al lado mío, el funcionario retiraba la bandeja con el cuerpo que tanto temía ver. Me acerqué y lo miré con tranquilidad. Conservaba su bigote y el pelo negro peinado hacia atrás. Eran los signos inequívocos de que se trataba de él. Mírelo bien y con calma. No hay apuro, tómese su tiempo, me sugería con amabilidad. Su cuerpo estaba cubierto con una especie de película amarillenta. Lo primero que le pregunté fue si tenía alguna marca que pudo haberle causado el chuzo aquel día. Me dijo que no, que el instrumento no había tocado ni 1 centímetro de su piel. ¿Qué fue entonces lo que sentí al enterrar el chuzo? Creo que fue la voluntad de Dios la que me guió hasta el cuerpo y lo hizo en el tiempo indicado. Salí de allí comentándole a mi madre lo que había ocurrido en el interior de esa tétrica sala. Volví a casa con mi familia. Los extrañaba mucho. Se me hizo muy difícil ocultar esta historia a mis amigos, familiares y conocidos que sabían de lo ocurrido por medio de los medios de comunicación y deseaban conocer más detalles. Había una cierta inclinación morbosa por saber con una mayor precisión acerca de lo sucedido. Aquí parecía terminar todo, pero el destino me tenía reservado algo más, que sería la guinda de la torta. La escena del crimen. En aquellos años participaba activamente en mi iglesia y me encontraba en Santiago haciendo un curso intensivo que duraba un par de días. En uno de esos días recibí un llamado telefónico de mi cuñado que me avisaba que al día siguiente a las 8 de la mañana se efectuaría la reconstitución de escena del asesinato de mi papá. Mi cuñado me dio su parecer y me dice, ya que has estado en todas, que esta sea la última, anda tú. Esa noche daba vuelta en mi cabeza el hecho que conocería al hombre que mató a mi papá. Además me enteraría de lo que sucedió el día del crimen y de todo lo demás. Ese encuentro era realmente complicado para mí. Al otro día esperaba impaciente a que llegaran los participantes de esa reconstitución del crimen. Primero se hizo presente una pareja de carabineros, con quienes conversamos bastante. Mientras tanto esperábamos a los magistrados y a su comitiva. Pasó un rato hasta que aparecieron. El grupo estaba formado de carabineros, detectives y personal de gendarmería custodiando al tal Mario, el individuo que asesinó a mi papá. La jueza descendió de su auto y al verme me preguntó de inmediato, ¿qué estás haciendo aquí? Bueno, le dije, me avisaron que debía venir y aquí estoy. Se sorprendió muchísimo con mi respuesta y muy contrariada puso en duda mis palabras. No mientas, lo que dices no puede ser. Nadie podría haberte avisado para que vinieras. Ni los carabineros sabían anoche que vendrían a este operativo hoy por la mañana. Solo yo autorizo a los que pueden participar. De inmediato llamó a la actuaria que estaba situada cerca de ella y le preguntó, ¿tú avisaste de esto? Claro que no, le aseguró con firmeza. Se dio la vuelta y mirándome me enfrentó. ¿Te das cuenta? Después se disponía para entrar a la casa repentinamente y la detuvo una pregunta que hice. Si nadie pudo haberme avisado, entonces, ¿cómo estoy aquí? Me miró pensativa y sin mediar palabra continuó su camino. En ese instante pasaba por mi lado Mario. Iba esposado y con la cabeza baja. Ingresaron a la casa y cerraron la puerta. Quedé afuera esperando a que finalizara el operativo.
Al arrendatario, que conoció a Mario, le tocó ponerse en el lugar de mi papá en el desarrollo de la confesión y descripción de los hechos. De acuerdo a lo que me contaron después, mi papá había llegado a casa con signos de haber bebido alcohol en exceso. Según Mario, mi papá al llegar le exigió que bajara para hablar con él. Mario llevaba algunos meses como arrendatario de una pieza cuya renta nunca había pagado. Esto provocó que la conversación subiera rápidamente de tono. El motivo fue la negativa de Mario de pagar el alquiler de inmediato, tal como lo exigía mi papá. Si no me pagas ahora, te tienes que ir hoy mismo de la casa, fue el ultimátum que le dijo. Como la respuesta siguió siendo la misma, mi papá tomó un manojo de llaves y se lo lanzó a Mario, pegándole entre el cuello y el pecho. Esto terminó de sacarlo de sus casillas, según Mario. Sin mediar palabra alguna, se dirigió a la cocina, de allí sacó un cuchillo cocinero, lo ocultó tras su espalda para que mi padre no lo viera. Mi papá lo esperaba a la pasada de la escala. Mario narró que le pidió permiso para pasar. Mi papá le dio la pasada, ante lo cual Mario sacó el cuchillo y se lo clavó una vez en el estómago y 2 veces en el tórax. Mi papá cayó de rodillas, apoyándose en el brazo del sillón, y ahí quedó. Mario subió al segundo piso. Estaba, según él, desesperado, sin saber qué hacer. En ese estado bajó y subió 2 veces, hasta que la tercera lo vio sin vida. Tengo el presentimiento que mi padre, en los últimos minutos de su vida, ante la inminente partida, recordó aquel encuentro de amor y fe. Estoy seguro que agradeció a Dios por eso y por haber alcanzado a conocer a su primera nieta. Qué trascendente es el perdón. No solo sana el corazón de quien lo da o lo recibe, sino que además enseña a nuestros hijos el poder del amor. Ellos aprenderán a perdonar nuestros errores. Lo harán viendo lo importante que es para nosotros perdonar a los demás. Luego, Mario se tomó un tiempo para decidir qué hacer con el cuerpo. Lo primero que hizo fue envolverlo en una manga plástica y seguramente debió sellar muy bien para que la sangre no escurriera. Posteriormente lo puso sobre una alfombra y lo envolvió con ella. Dobló el cuerpo dejándolo en la escala mientras se encargaba de excavar una fosa en el jardín. El siguiente paso fue arrastrarlo hasta el patio para poner término a su macabro plan. Cubrió el cuerpo y puso plantas tal como estaban. Sin tener a dónde ir, esa noche se quedó en la casa. Continuó ahí hasta que un matrimonio con 2 niños pequeños de 2 o 4 años aproximadamente se presentó preguntando por el aviso de arriendo que mi papá seguramente había publicado en el diario. No encontró nada mejor que seguir allí para vivir de las rentas con el cadáver enterrado en el patio. Esto me lo contó el pobre arrendatario que tuvo que ponerse en el lugar de mi papá en la reconstitución de escena. Misión cumplida. Mientras se desarrollaba este operativo, yo estaba fuera sin saber qué haría una vez que saliera con Mario. Sabía que no estaba ahí por casualidad. Una vez más, la mano de Dios se las había arreglado para que estuviera donde Él quería. ¿Qué es lo que debía hacer? Eso lo ignoraba por completo. La puerta de la casa se abrió y comenzaron a salir uno a uno los policías, gendarmes y con ellos Mario. Me miró al pasar y creo que vio en mí algún rasgo físico de mi papá, porque parecía sorprendido al verme. Salió rápidamente escoltado hasta el furgón que lo esperaba. En ese momento también salió la jueza, a la que le hice una petición muy especial. No quiero que la muerte de mi papá sea en vano. Déjeme hablar con él, por favor.
Y ella con firmeza me dice, está bien, te voy a dar permiso para que lo visites en la cárcel y le digas todo lo que desees, pero ahora no. El furgón ya había partido. Entonces le grité con una autoridad que sé que fue de Dios, porque no lo puedo entender. Dije, quiero que sea ahora. Increíblemente, eso bastó para que ella le pidiera a un carabinero que hiciera parar el furgón que ya estaba a unos 20 metros de nosotros. La calle estaba llena de gente, mujeres y niños en su mayoría, que llegó ahí después de correrse la voz de que la reconstitución de escena de la muerte del vecino se estaba llevando a cabo. Nosotros aún estábamos en el antejardín de la casa. Cuando el furgón se detuvo, la gente nos abrió paso para llegar hasta él, donde estaba encerrado, y los 2 gendarmes a los lados. Unos carabineros apostados con sus ametralletas por los costados y la Policía de Investigaciones, hoy PDI, hacían un marco imponente y muy especial. Algo se respiraba en el ambiente que jamás podré olvidar. Se hizo un silencio ceremonial y cargado de emociones. Nos detuvimos a un costado del furgón. La jueza ordenó que abrieran la puerta lateral de la parte detrás del furgón, donde estaba Mario, con las manos entre las piernas y con la cabeza inclinada. Solo miró cuando la jueza le ordenó que se acercara y se ubicara frente a mí. Estaba a menos de medio metro de él. Ella le habló primero. Mira, este joven es el hijo del hombre que tú mataste. Tiene un mensaje para ti. No quiero que le quites la vista mientras te esté hablando. Escucha lo que te tiene que decir. Con un gesto me dio autorización para comenzar. Sinceramente no sabía qué decir. Tenía mucho para reprocharle, pero no salían las palabras. De pronto sentí en el bolsillo interno de una chaqueta un Nuevo Testamento que siempre tenía conmigo. Se me ocurrió una idea. Al llevar la mano a ese lugar provoqué que los policías temieran que intentara sacar un arma o algo por el estilo. Todos levantaron sus armas al unísono y me apuntaron. Muy lentamente comencé a sacar el libro del bolsillo, indicándoles que no tenían que preocuparse. Solo bajaron las armas cuando vieron lo que era. Entonces me dirigí a Mario y apuntándole con el Nuevo Testamento, le di este mensaje. No quisiera que la muerte de mi papá haya sido en vano. Tú lo mataste y eso es algo que ya no podemos remediar. Ya está hecho y tú vas a ser condenado por ello. Pero eso no nos devolverá su vida. Lo único que le dará sentido a todo lo que es Lo único que le dará sentido a todo esto es que tú realmente te arrepientas y cambies. Una semilla muere, pero por su intermedio brota una nueva vida que da fruto. Así que espero que la muerte de mi papá no sea en vano. Te quiero entregar este libro que es como un manual para el conductor. Alguien puede saber manejar un auto, pero no saber conducirse en una gran ciudad. Tú pensabas que podías manejarte en esta vida, pero sin este manual estás perdido en la cárcel y donde te encuentres. Léelo y si alguna vez en esas vueltas de la vida nos volvemos a encontrar, si tu vida sigue igual que ahora, por favor, no me hables, pues no querré saber nada de ti. Pero si gracias a esta experiencia tan dolorosa para nosotros, recobraste el juicio y eres una nueva persona sin haber vuelto a delinquir, entonces salúdame sin temor, porque solo entonces la muerte de mi papá
no habrá sido en vano. Le entregué el Nuevo Testamento y las puertas del furgón se cerraron. Terminaron así uno de los episodios más fuertes que me ha tocado vivir en esta vida hasta ahora. En el lugar no volaba ni una mosca. Me despedí de la jueza, de la actuaria y de los policías a los que le di la mano. Al volver a la casa, la gente me abrió paso con una emoción que se podía sentir en el ambiente. En la casa me esperaban el arrendatario y don Chacón, el viejo amigo de la familia que me facilitó el chuzo y la pala, herramientas que permitieron encontrar el cuerpo. Al ingresar los cuatro, nos abrazamos y lloramos como nunca. Era como si toda la tensión acumulada se desataran y por sobre todo la emoción de haber participado en algo sublime y poderoso. Dios había empastado de tapa a tapa esta historia y la selló con su amor sin barreras. Conducido paso a paso. Con esto termino. Conducido en el camino, Dios tiene el control, aunque yo sostenga el volante. Me condujo hasta aquella pequeña capilla donde encontré al Dios Padre, que siempre creía ausente e indiferente, pero comprobé que no era así. Me condujo a los pies de aquella silla de mimbre en la cocina de mi casa, sin explicarme por qué clamaba por protección y fortaleza. Me condujo guiándome en aquella oración que cicatrizó la herida que se abría cada vez que me acordaba de mi padre y me dio la libertad que da el amor al perdonar. Me condujo hasta la casa de mi papá, junto a mi señora e hija, y pudimos darnos un abrazo lleno de emoción, sin saber que se trataba de una despedida. Esta fue la última vez que lo vi con vida. Me condujo impidiendo que se descubriera el cuerpo de mi padre, la primera vez que fuimos al patio con los detectives. Recordemos que el inspector se sentó en el mismo lugar donde estaba enterrado. Creo que Dios retrasó el hallazgo porque mi hermana estaba embarazada en ese momento. Me condujo hasta aquel dormitorio en la casa de mi hermana. En mi desesperación solo esperaba que Dios me indicara dónde estaba mi papá. En cambio, recibí la paz y la promesa que lo encontraría más tarde. Me condujo al lugar preciso donde estaba enterrado. Lo hizo a su tiempo. Fue al enterrar el chuzo y darme la convicción necesaria para insistir, sin duda alguna, que mi papá estaba ahí. Podría vivir 1000 años, pero nunca olvidaré la sensación de ese momento. Me condujo en el interrogatorio y me indicó que dijera la verdad, aunque creyera que corría el riesgo de ser arrestado. Gracias a él, salí de ahí libre y victorioso. Me condujo hasta el día de la reconstitución de escena, la que según la jueza se había planeado en absoluto secreto. ¿Cómo entonces yo estaba ahí? Fue debido a que alguien me estaba conduciendo. Me condujo hasta las puertas de aquel furgón donde estaba el asesino al que la jueza obligó a oírme sin pestañear. Cuando somos conducidos por Dios, es su propósito lo que cuenta. Este fue el primer paso sobre las aguas. ¿Me acompañan a dar un segundo? Será la historia de mi hijo que narraré en detalle en otro audio. Que Dios les bendiga.